Vale, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera serie de seminarios del CIEMAT Grandes Retos, que con motivo de la Semana de la Ciencia hemos organizado en nombre del Comité de Divulgación, en nombre de mis compañeras, de Isabel García Cortés, Rocío Millán y el mío propio, que somos los tres organizadores de estas jornadas. Os damos las gracias por estar aquí, por haber hecho de estas jornadas CIEMAT Semana de la Ciencia un éxito en cuanto a la acogida que hemos tenido y a los contenidos, por eso os damos las gracias por estar presentes. Para aquellos que no conozcan el CIEMAT, pues por desgracia, a ver si esto quiere pasar. Por desgracia, hoy no vais a tener la oportunidad de conocerlo porque evidentemente la situación no es la ideal, pero en cuanto a la situación mejore, desde luego que podréis visitar el centro si así lo deseáis. El CIEMAT organiza visitas guiadas a varias de sus instalaciones, laboratorios, tenemos distintos eventos en los que se pueden visitar y os damos la bienvenida en el momento que deseéis visitarlo. El CIEMAT es una OPI, un organismo público de investigación. Aquí trabajamos más de 1.300 personas. La sede central está en Madrid, pero no solo está en Madrid. Los laboratorios del CIEMAT y las instalaciones del CIEMAT también están en otros centros, como la Plataforma Solar de Almería, Centro Sensoria, Trujillo, Barcelona, etc. CIEMAT son las siglas de Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Es decir, es un centro fundamentalmente de orientación energética y tecnológica, y la actividad investigadora se distribuye entre 5 departamentos fundamentales, que son Departamento de Energía, Fusión, Medio Ambiente, Tecnología e Investigación Básica, que son los que forman parte los 3 investigadores que hoy os van a hablar. Hablando de esas siglas del CIEMAT, los dos ciclos anteriores, los dos seminarios anteriores del ciclo de Grandes Retos, en uno hablamos en el primero de energía, que es la E del CIEMAT, en otro hablamos de medio ambiente y salud, que son la M y la A, y hoy vamos a cerrar esa serie con la I, que bueno, la I de investigación abarca muchos más departamentos, por supuesto no solo el de investigación básica, pero la investigación a la que vamos a hacer referencia hoy es la investigación de la naturaleza a su nivel más fundamental. Porque en los 3 seminarios de hoy vamos a centrarnos precisamente en los confines del conocimiento. En la física de lo muy pequeño, la física de partículas, y en la física de lo muy grande, que es la cosmología. Y son campos que aparentemente están muy alejados entre sí, pero no lo están en absoluto, al contrario, están íntimamente relacionados. Y en el fondo vais a ver que los 3 ponentes de hoy se dedican a lo mismo, al saber, al intentar profundizar en la investigación básica, pero atacando ese problema de lo que nos falta por saber desde 3 frentes abiertos muy distintos, apasionantes, y que son probablemente los 3 frentes de investigación más importantes que tenemos a día de hoy en el conocimiento. Es que a pesar de los tremendos avances que estas disciplinas, la física de partículas y la cosmología, experimentaron a lo largo del siglo XX y en los últimos años, en el siglo XXI, sin ir más lejos con el descubrimiento del bosón de Higgs y de las ondas gravitacionales, nos hemos ido dando cuenta progresivamente de que la fracción del universo que conocemos y que podemos explicar es muy pequeña, apenas un 4 o 5%. Y esa ignorancia del universo viene fundamentalmente de 2 grandes fuentes: la materia oscura y la energía oscura, pero también de las características de las partículas e interacciones que conocemos y que no podemos explicar. Es decir, de ese 4 o 5% que conocemos, hay todavía muchas preguntas por responder. Y de cómo se están atacando estos grandes retos del conocimiento nos van a hablar los 3 ponentes de hoy. Son 3 grandes científicos, compañeros de la Unidad CIEMAT Física de Partículas, y que tengo el inmenso placer de poder presentaros en breve. Antes de nada, dejadme que os recuerde cómo se va a desarrollar el evento. A continuación voy a dar paso a cada uno de los 3 ponentes, que tendrán un seminario de unos 15-20 minutos. Tras cada uno de estos seminarios abriremos un breve turno de preguntas para que hagáis preguntas relacionadas con lo que acabáis de escuchar. Pero tened en cuenta que al terminar esos 3 seminarios abriremos los micrófonos o abriremos el turno de preguntas para que cualquiera pueda hacer que las dudas que tenga se resuelvan. A la hora de hacer preguntas hay 2 opciones. Una es utilizar la opción de Zoom, que es levantar la mano, lo veréis ahí abajo en una de las opciones que os da Zoom. De este modo iremos dando paso a las preguntas que vayan levantando la mano y así podréis abrir el micrófono y hacer las preguntas
a viva voz. Si preferís no hacerlo, tenéis algún problema técnico, podéis utilizar también un chat. Hay un chat específico, no lo hagáis en el chat general, por favor, porque si no nos liamos. Hay un chat de preguntas y respuestas. Podéis usar ese chat y también a través de este chat os daremos respuesta a las preguntas que tengáis. Y si por lo que sea no da tiempo a responderlo todo, hay una dirección de correo que es sc2020@ciemal.es, donde en los días posteriores a este seminario podéis escribir con vuestras preguntas, nosotros se las pasamos a los ponentes y ellos ya os resolverán esas dudas y os contestarán directamente. Los 3 seminarios y los 3 ponentes que tenemos a continuación, el primero de ellos se llama Cazadores de Partículas, que la ponente será María Cepeda. María es doctora en física, miembro de la colaboración CMS, y a pesar de lo joven que es, ha desarrollado una brillante carrera de investigadores. En este momento, sin ir más lejos, es la responsable del grupo de análisis del bosón de Higgs en CMS. En esta charla os va a hablar de cómo se hace investigación en los colisionadores de partículas. En segundo lugar, tenemos al doctor Pablo García Avia, un brillante físico de partículas con una gran trayectoria investigadora. Él ha participado en numerosos experimentos de colisionadores, como L3 y CMS, y en la actualidad, como él dice, se ha pasado el lado oscuro y trabaja en búsquedas directas de materia oscura. Y por si fuera poco, es un excelente divulgador de física, como vais a poder comprobar. Y por último, tenemos al doctor Jacobo Asorey, otro físico, otro joven y excelente científico de nuestra unidad, que nos va a llevar a circunnavegar el cosmos y a descubrir lo que nos falta por conocer del universo. Título más sugerente no se me puede ocurrir. Así que, bueno, yo ya me callo, doy paso a María para que empiece a hablarnos de cómo se cazan las partículas. Pues bueno, primero de todo, muchísimas gracias Jesús por esa introducción, a ver si estoy a la altura, y muchísimas gracias a todos por querer tomar parte en esta iniciativa y por querer escucharme hablar de cómo se cazan partículas, de cómo se hace ciencia en un acelerador como el LHC y en un experimento como CMS. Pero bueno, este seminario, lo primero de todo, es general, entonces antes de ponernos a meternos en materia a discutir cómo se hace física en CMS, yo creo que lo primero es preguntarnos qué son las partículas elementales. ¿Qué es lo que estudia la física de partículas? Y en realidad lo que estudiamos no es más que la respuesta actual a una pregunta muy, muy antigua, básicamente tan antigua como lo que es la ciencia. Es ¿de qué están hechas las cosas que nos rodean? ¿Están todas las cosas hechas de lo mismo? ¿Podemos explicar todo lo que nos rodea, que parece tan distinto cuando lo vemos con un denominador común? ¿Cuál es la unidad básica, fundamental, que podemos utilizar para construir el universo que nos rodea? Y digo universo porque la siguiente pregunta además es, ¿está hecho lo que vemos a nuestro alrededor en la Tierra de lo mismo de lo que están hechas los planetas, las galaxias, el universo? Todo podemos explicarlo en base a principios fundamentales. ¿Y cómo se relacionan estos principios fundamentales, estas partículas fundamentales, estos pequeños elementos de materia? Entonces, esta pregunta es tan antigua que, de hecho, llevamos, pues como he dicho, intentando responderla desde el comienzo de la ciencia. Y a medida que la técnica ha ido mejorando, hemos ido pudiendo estudiar la materia en dimensiones cada vez más y más pequeñas. Hasta llegar a experimentos como hoy el LHC, que es realmente capaz de ver dimensiones, de ver qué es lo que hay dentro de los protones. Pero esta es una forma de contestar a la pregunta. Como bien os ha dicho Jesús antes, en realidad para poder entender de qué está compuesto el universo y cómo funciona, no podemos quedarnos solamente viendo la materia, sino que la otra forma de hacerlo es mirando al cosmos, mirando los planetas, mirando a las estrellas, y viendo cuál es su relación con nosotros aquí en la Tierra. Y estas dos preguntas, estas dos formas de comentar la pregunta, hay que verlas en conjunto. Sin embargo, en mi charla me vais a perdonar porque en 15 minutos pues no hay tiempo para cubrir todo esto. Yo me voy a quedar en lo muy pequeño y mis compañeros Pablo y Jacobo os van a hablar de pues, lo muy grande, de mirar al cosmos.
Bueno, muy pequeño, elemental. ¿De qué está compuesta la materia? Si os pregunto esto, pues si os pensáis un segundo, casi seguro que una de las primeras respuestas que se os ocurre es que la materia está hecha de moléculas y de átomos. Esto más o menos se lo sabe todo el mundo. Y yo creo que además que todo el mundo se acuerda de que átomo originalmente significaba indivisible, es decir, era lo que se postuló al principio como el componente fundamental de la materia, elemental. Sin embargo, hoy sabemos que, bueno, de elemental nada, está formado por un núcleo positivo y una corteza de electrones. Y aún es más, sabemos que ese núcleo positivo no es tampoco elemental, sino que está compuesto de protones y neutrones. Y aún es más, sabemos también que estos protones y neutrones tampoco son elementales, sino que son realmente partículas con estructura interna compuestos de quarks y gluones en interacción. Es decir, al final, ¿qué es elemental? ¿Qué es lo que estudia en mi área de la ciencia, la física de partículas? Y a día de hoy consideramos que son elementales estas partículas, los electrones y primos hermanos de los electrones, como por ejemplo los muones y los taus, y las partículas como los quarks que están dentro de los protones. Con estos elementos podemos intentar construir, como decía antes, los objetos de materia que nos rodean. La imagen que he puesto antes de la manzana, las piedras o el agua. Pero hay una segunda parte que antes os he comentado, es cómo interactúan estas partículas entre sí. Entonces, cuando pensamos en cómo interactúan las partículas entre sí, que son las fuerzas, abrimos la puerta a otro tipo de partícula elemental. ¿Cuáles son las fuerzas? Hay dos de ellas que yo creo que más o menos todo el mundo puede mencionar, todo el mundo se acuerda, que son la gravedad y la electricidad, el magnetismo. En física de partículas una clasificación, reducimos las fuerzas que gobiernan el universo al final a cuatro: a la gravedad, la fuerza electromagnética, que es la que más os suena, y a dos fuerzas nucleares, la fuerte de color y la débil. Y estas fuerzas, que las más fáciles de nuevo son la gravitatoria y la electromagnética, la entendemos macroscópicamente. Para entenderla desde el punto de vista de la física de partículas, hablamos de una interacción electromagnética entre dos partículas cargadas, como el intercambio, como que estas dos partículas cargadas están intercambiando un nuevo tipo de partícula que vamos a llamar bosón. De nuevo, la electromagnética es la más fácil, esa partícula que se intercambian es el fotón, la luz. En el caso de las fuerzas nucleares tenemos otro tipo de bosones, que son gluones y bosones W y Z. Y en el caso de la fuerza gravitatoria habéis visto que no lo he puesto porque todavía no hemos descubierto, no hemos medido experimentalmente cuál sería esta partícula, el hipotético gravitón. Pero tiene un truco de nuevo aquí, veis que os estoy contando la palabra bosón. He descrito ya todo y seguro que de nuevo algunos estáis preguntando, ya, pero Jesús ha mencionado al principio el bosón de Higgs y el estudio del bosón de Higgs y que el LHC lo estudia, y os podéis preguntar qué es. Y bueno, pues el bosón de Higgs es otro tipo de estas partículas que se encargan de explicar cómo las partículas de materia interactúan, y en concreto es la que hace que las partículas elementales adquieran masa al interactuar con el campo de Higgs. Algunas interactúan mucho con este campo y tienen mucha masa, algunas interactúan poco con este campo, tienen poca masa, y, por ejemplo, los fotones no tienen masa porque no interactúan con el campo de Higgs. Con esto que os acabo de contar, sé que es muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Es solamente un breve destello de lo que es realmente el campo. Construimos algo que se llama el modelo estándar, que es un modelo tan ambicioso que pretende explicar de qué está compuesto todo lo que nos rodea y cómo se relacionan estos distintos componentes entre sí. Veis aquí que tenemos en naranjita, tenéis los quarks, que son lo que forman las partículas como protones y neutrones de materia. En verde tenéis los leptones, el ejemplo clásico es el electrón, que es otro tipo de partícula de materia, y en el centro tenéis las partículas que se encargan de explicar cómo interactúan estas partículas de materia, que son los bosones, y en el centro el bosón de Higgs. Entonces, esto es un modelo, como digo, increíblemente ambicioso. Intenta explicar cómo funciona todo lo que, en el estudio del universo, todo lo que nos rodea. Y la pregunta es, ¿lo consigue? Y es una pregunta trampa, porque por una parte lo consigue increíblemente bien, es un modelo que es increíblemente exitoso.
explica muchísimas cosas, ha predicho la existencia de partículas que hemos descubierto, predice con altísima precisión muchos fenómenos. Sin embargo, sabemos que no es todo, no es el modelo último. Hay piezas experimentales que vemos en la naturaleza que no podemos encajar dentro de este modelo. Y parte de nuestro trabajo ahora mismo es realmente intentar entender si es que estamos resolviendo este puzzle mal y dónde nos quedan colocar piezas. Un ejemplo muy claro de esto, de hecho os lo van a dar conectando mi charla con las 2 charlas que vienen después, es el hecho de que no entendemos mucho de la materia y de la energía que hay en el universo. Para que os hagáis idea, ya lo oiréis después, hoy en mi charla nos vamos a quedar con ese 5% de materia bariónica que está en amarillito, que es lo que explica el modelo estándar. Vale, bueno, os he vendido un poco la moto de que este modelo es maravilloso y perfecto, que hay partículas elementales y queremos estudiarlas. Siguiente pregunta, vale, ¿y cómo encontramos partículas? ¿Dónde cazamos partículas? Hay 2 formas de hacerlo. Una es medirlas del cosmos, o sea, vemos hay partículas en la naturaleza, estudiar sus interacciones. La otra es intentar producir partículas, por ejemplo, a base de utilizar aceleradores de partículas como el LHC. ¿Qué es el LHC? Pues es un círculo, un túnel circular de 27 kilómetros de largo y que está a 100 metros bajo tierra entre la frontera entre Francia y Suiza, en el que participan muchísimos países, por supuesto incluido España, incluido CIEMAT. ¿Y qué se llama acelerador? Porque es capaz de acelerar las partículas que inyectamos protones, los protones que inyectamos en el circuito a una velocidad que es cercana a la de la luz, no es la de la luz, pero si os fijáis, llegamos a colisiones a 13 TeV, esto está cerquita. Vamos a ver qué es esto de inyectar protones. Bueno, pues os acordáis de que tenemos este círculo, bueno, pues inyectamos haces de protones y los hacemos circular en un sentido por el túnel, los hacemos también circular en el otro sentido por el túnel. Esto realmente lo hacemos a la vez y utilizamos el hecho de que sean aceleradores que realmente por los imanes conseguimos que aceleren cada vez más rápido hasta que dejamos que se crucen las trayectorias de los haces de protones solamente en 4 puntos para estudiar la colisión. Alrededor de estos 4 puntos hemos construido grandes detectores, que luego os explicaré. Bueno, pero ahora me podéis decir, vale María, pero bien, dejas que choquen las trayectorias, colisionan protones, ¿esto para qué? Y bueno, pues ¿por qué nos interesa saber qué es lo que pasa en una colisión? Y aquí hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en el mundo clásico y lo que pasa en el mundo subatómico. En el mundo clásico, a baja energía, si chocamos si chocásemos 2 partículas, bueno, pues rebotarían. Lo interesante de estar en el mundo subatómico, está chocando partículas, está chocando protones, partículas muy pequeñas y a energías enormes, es que cuando las chocamos podemos utilizar la energía que tienen para crear masa, para producir algo nuevo que no estaba entre los componentes iniciales, una partícula nueva que queremos estudiar. Esta partícula nueva además tiene truco porque la producimos, pero no es estable, se desintegra a efectos prácticos instantáneamente y lo único que nos quedan son los restos de partículas, las partículas que se producen en la desintegración que llegan, que cierran el espacio. Lo que nosotros queremos hacer como físicos experimentales es estudiar los restos de las partículas de la colisión para reconstruir qué es lo que pasó en el momento en el que chocaban los protones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cazamos estas partículas? Pues con detectores. ¿Qué es un detector? No es más que un aparato que es capaz de detectar el paso de trayectoria de una partícula, medirla, identificarla y poder estudiarla a partir de ello. Y hay muchos, a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, bueno, pues hay muchos tipos de detectores. Los primeros eran, de hecho, cosas que entraban en una mesa. Un ejemplo, una cámara de niebla. Este es un ejemplo, las trazas que veis son los restos que han dejado, las trayectorias que han dejado partículas al atravesar el detector. Podemos verlas y de hecho se puede hacer una fotografía y en su día haciendo fotografías era cómo se estudiaba la trayectoria de las partículas. A día de hoy, bueno, pues no hacemos fotografías propiamente dichas, lo que hacemos es reconstruir, pero sí tenemos unas fotografías en 3 dimensiones, a efectos prácticos, que nos guardan toda la información que han dejado la trayectoria,
la energía, el tipo de partículas que son, lo que se ha producido al desintegrarse lo que ya hemos creado al colisionar los protones. Y esto lo hacemos con detectores que son muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Os doy esta imagen para que tengáis una idea de la escala de lo grande que es CMS, de lo grande que es Atlas. Veis aquí a un colega nuestro en chiquitito en el fondo del detector. Pero en el fondo son eso, son grandes pues, cámaras de fotos en 3 dimensiones con altísima resolución. Con altísima resolución, además hacemos muchísimas fotos para tener realmente bien guardada toda la información de lo que ha pasado cuando colisionan los protones. La segunda parte además es que no es que sea solamente un tipo de detector, son conjuntos de detectores que nos permiten cada uno de ellos identificar un tipo de partículas. Al final, con todo esto, lo que podemos hacer es una foto, una imagen de lo que se ha producido al chocar los protones. En este caso, por ejemplo, veis que tenemos pues, varios muones, que son estas partículas que son parecidas a los electrones, que llegan a los detectores de la parte exterior de CMS y que podemos identificar. Y a partir de estos resultados finales estables de la colisión, podemos inferir que este suceso, por ejemplo, podría haberse producido por la desintegración de un Higgs en 4 leptones. El suceso es muy simple, hay algunos que son mucho más complejos, ¿de acuerdo? En este que os estoy poniendo, pues tenemos un muón, tenemos 2 fotones, tenemos 2 jets y os voy a dejar, no os voy a decir lo que es, os voy a dejar por si acaso a alguno se le ocurre decirme qué podría ser esto. Bueno, ya voy acabando, ya paso para a mi compañero. Lo siguiente es, vale, os he contado cómo se cazan estas partículas. Bueno, ¿y qué hacemos con ellas una vez que las hemos cazado? Primero es que esta pregunta tiene truco, porque parece cuando estoy hablando que estamos hablando de cazar una partícula. Realmente no cazamos una. Tenemos que coleccionar muchos sucesos para poder medirlos y estudiarlos. Entonces, lo que estáis viendo ahora mismo es una ilustración de la colección de todos los sucesos con 4 muones, es decir, con 4 muones como el que os enseñé antes, que os enseñé la foto, y cuál es la masa de esos 4 leptones, para ver que lentamente a lo largo de 2011-2012 podemos empezar a ver cómo surge un pico 125 a medida de haber coleccionado muchos sucesos parecidos. Una vez hemos visto este pico es cuando decimos, bueno, pues que hemos observado una partícula nueva, una vez que tenemos realmente establecido que realmente lo podemos decir con suficiente seguridad, lo podemos distinguir del fondo. Pero este no es el final de la historia, realmente es el comienzo. Una vez que hemos descubierto una nueva partícula, lo que empezamos es a tener un montón de información que sacar de ella. Por ejemplo, la medimos, podemos calcular su masa, cuál es cuánto se desintegra, cómo se desintegra, cómo interactúa con las otras partículas del modelo estándar, interactúa fuertemente, interactúa débil, cuánto se desintegra en cada modo. Y finalmente la idea es, bueno, ¿nos está escondiendo alguna sorpresa? Es decir, ¿esperábamos que esta partícula se comporta como esperábamos? ¿Nos puede abrir la puerta a alguna de esas piezas del puzzle que os decía que faltaban? ¿O directamente es esta partícula una nueva pieza del puzzle sin resolver? Y pues, por ejemplo, por daros un ejemplo, puede conectarse el Higgs, dado que estamos hablando del Higgs, a las partículas de materia oscura. Y esta le paso la pregunta a Pablo. Y la idea es realmente siempre, ¿por qué queremos hacer esto? Bueno, pues que queremos ir más allá. Tenemos un modelo increíblemente bello, que funciona muy bien y que describe muy bien muchas cosas del universo, pero que es muy frustrante porque hay piezas experimentales que no puede explicar. Entonces la pregunta es, ¿estamos resolviendo bien este puzzle? ¿Qué hay más allá? Entonces, bueno, pues hay muchas formas de responder a la pregunta de qué hay más allá. A mí la que me llevó a hacer física, la que me gusta es pues intentar estudiar qué es lo que pasa cuando colisionas protones, si podemos ver algo nuevo. Y con esto ya acabo, sin más, con una última imagen, recordándoos que lo que estamos intentando es eso, ampliar los límites del conocimiento y ir más allá y responder a una de las primeras preguntas de la ciencia, que es de qué está compuesto el universo, cómo se comporta en base a primeros principios.
Y ya está, lo siento Jesús, soy consciente de que he hablado un poquito más de tiempo de lo que me correspondía, pero En absoluto, bueno, pues María. es una pregunta, es un gran reto y es una pregunta difícil de resumir en 15 minutos. Doy fe, Así doy que fe ahora de lo, ya, doy fe de lo difícil que es condensar la tremenda cantidad de información que tenías en 15 minutos. Y vamos, objetivo conseguido. No te preocupes. Muchas gracias por una presentación tan clara y tan directa y tan llena de detalles y de información que creo que le ha debido quedar bastante claro al público. Damos paso ahora, si tenéis algunas preguntas directas para María, podéis levantar la mano, escribir vuestras preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Seguro que hay muchas preguntas. Si las queréis hacer ahora, si no, os emplazo a guardaros dichas preguntas. Tenemos una pregunta de Tomás, ha levantado la mano, pero luego la ha bajado. Así que creo que estaba probando lo de levantar la mano. Si no, si sois tímidos, no os preocupéis. Alex, ¿quieres? No, dejad de levantar la mano para, para bajarla luego, que me vuelvo loco. De todas formas, como digo, al final de los 3 seminarios vais a tener la oportunidad, los 3 ponentes van a abrir un coloquio entre ellos y ahí podréis hacer todas las preguntas, casi todas las preguntas que podáis hacer tanto a María como a Pablo y a Jacobo, seguramente que los 3 tienen muchas cosas que decir con respecto a ellas. Así que es interesante que las dejamos para el final. Bueno, alguien te pregunta aquí que qué representaba la foto que pusiste a modo de acertijo. muy buena, muchas gracias por preguntármelo. Pues mira, es uno de los últimos estudios que hemos hecho, que hemos publicado en CMS y se corresponde a un Higgs, las dos líneas, las dos cosas que ves en verde son 2 fotones, que si los reconsigues su masa es un Higgs. Y el resto de lo que ves en el suceso es un quark top. Es un suceso asociado, en el que se ha producido asociado un quark top con el Higgs. Y el Higgs se ha desintegrado en 2 fotones. Muchas gracias por preguntármelo. Lo he puesto como ejemplo porque es muy difícil averiguar qué es esto, ¿eh? O sea, para que os deis cuenta que a veces es bastante difícil. Ahí tengo otros que seguís viendo que son mucho más fáciles. Pues dos fotones forman un Higgs, 2 muones pueden también formar un Higgs. Este lo había puesto como trampa. Como pregunta avanzada. Pues muchas gracias, María. Vamos, te dan las gracias por aquí por responder. Damos paso a continuación a Pablo, que nos va a hablar del lado oscuro, sobre el que está ya representado el mismo. María, cuando puedas, deja de compartir y así. Ya está. Pues Pablo, adelante, deleítanos con tu visión del lado oscuro. Bueno, es traicionero que digas que soy buen divulgador porque me mete presión y ahora a lo mejor consigo espantar a la audiencia. Bueno, gracias a quienes organizáis estas cosas. Estas actividades no es nada fácil y menos en los tiempos de pandemia, que aunque parece que estamos todos muy hechos a la vida digital, cuando hay que estudiar o trabajar o documentarse solamente a través de Internet, pues cuesta un cierto esfuerzo, porque ver la cara de las personas cuando estás hablando te ayuda mucho a saber si lo que estás contando lo estás contando de la forma adecuada o no. También tienes que tener en cuenta que, bueno, sabemos en cierta medida el perfil del público, pero no completamente. Y yo voy a dar una visión muy rápida de qué es esto de la materia oscura y qué papel juega en el universo. Y digo rápida porque, bueno, ahora no podemos profundizar, pero seguramente en la fase de preguntas sí que podemos entrar en algunos detalles, ¿no? Como decía María, el modelo estándar es una teoría tremendamente exitosa basada en la mecánica cuántica relativista y sin duda daba buena cuenta de todo lo que pensábamos que existía en el universo hasta hace unas pocas décadas. De hecho, si miramos imágenes como la de esta que aparece aquí, del Abel Cluster, tomada con el Hubble, podríamos pensar hace unas pocas décadas que esencialmente entendemos todo lo que hay ahí. Vemos unos borrones luminosos que son galaxias, que están hechas de átomos y las vemos gracias a la luz que emiten. Todo nos parece perfectamente acomodable en una física conocida a primeros del siglo XX, con el modelo estándar en sus fases, digamos, iniciales, con la gravitación de Newton, y estamos satisfechos, ¿no? Lo realmente sorprendente y que nos excita en estos últimos años de investigación científica
ya sea como científicos o científicas o como público que está interesado en estos temas, es pensar que en esta imagen el 95% de lo que existe no lo vemos. Y no es una cuestión de presbicia, como suelo decir en mi caso es acusada, no podría dar la charla sin mis gafas, es porque ese 95% es algo que era indetectable y de momento lo sigue siendo a nuestros instrumentos, ¿de acuerdo? Voy a hacer un resumen muy rápido de qué hay en el universo, porque dices, bueno, si solo conocemos el 5%, ¿cómo están las cosas? Este donut pone ahí como sectores que corresponde a cada parte de nuestro conocimiento o nuestro desconocimiento. Entonces aquí lo que pone como materia normal 5% esencialmente es lo que describe el modelo estándar. Describe las partículas elementales, sus interacciones, y esas interacciones con esas partículas elementales dan lugar a cuerpos macroscópicos que están hechos de los materiales de la tabla periódica esencialmente, aparte de los fotones, los neutrinos y otras partículas. Es tremendamente interesante todo lo que encierra el modelo estándar, ese 5%, así que podéis imaginar todo el interés que esconde el resto, el 95% restante. En concreto, 27% es materia oscura y el 68% energía oscura. Y decís, bueno, ¿y por qué se llama materia y energía oscura y tienen esos nombres y realmente no sabemos lo que es? Y precisamente sobre eso va mi charla, que va sobre la materia oscura, y la de Jacobo, que va sobre la energía oscura. En este momento con lo que nos tenemos que quedar es que hasta nuestros días, esencialmente el 95% del contenido del universo es de naturaleza desconocida. Y esto choca muchísimo con la imagen que teníamos hace, ya digo, muy poquitas décadas. Digamos, yo, pues cuando estudiaba físicas, pensaba que esencialmente con ese 5%, que pensábamos que era el 100%, pues lo explicábamos todo, ¿no? Y el que sea de naturaleza desconocida es que no sabemos cuáles son los procesos físicos o la sustancia física que da lugar a esa materia oscura y a esa energía oscura. De hecho, la energía y la materia oscura son dos de los principales retos actuales de la física. No son los únicos, pero ocupa buena parte de la comunidad teórica y experimental entenderlo, no ya solamente a nivel teórico, sino a nivel experimental, descubrir cuáles son esos fenómenos físicos que están dando lugar a la energía oscura y a la materia oscura. Bueno, parece que estamos de acuerdo en que hay un lado oscuro del universo que hasta ahora no habíamos realmente percibido de forma clara. Y la gran pregunta es, si ese 95% del universo es de naturaleza desconocida, ¿cómo sabemos que hay un 95% oscuro? Y no simplemente que hayamos tenido algún error de cálculo o hayamos hecho algo mal interpretando los resultados de los experimentos. Y la razón por la que lo sabemos es, bueno, fundamentalmente dos que están íntimamente ligadas y tienen que ver con las teorías de Einstein, ¿de acuerdo? Una es la expansión acelerada del universo, en la que no voy a profundizar porque esencialmente es la charla de Jacobo, y el segundo, digamos, aspecto son los efectos gravitatorios de esta materia oscura y de esta energía oscura. Y dices, bueno, a mí esto sí, está muy bien que los enumeres, pero en realidad no me dice gran cosa. Para entender cómo los efectos gravitatorios y la expansión acelerada nos dan información sobre ese lado oscuro del universo, tenemos que introducir la teoría de la relatividad de Einstein. Por supuesto, como bien sabemos que esta es una introducción muy general y no podemos ni hablar, por supuesto, de desarrollos matemáticos, aunque aquí tenga la fórmula en honor a Einstein. Este señor aquí es Einstein, dibujada, hecha por un gran dibujante. Pues al menos deciros de qué va esta teoría. De forma sencilla, la relatividad general es pues, una versión avanzada de la ley de Newton. Es una teoría universal de la gravitación y Einstein la formuló en 1915. El universo, aparte de que tenga materia y energía y partículas y otras muchas cosas, tiene un ingrediente que es fundamental para la relatividad. Y ese ingrediente, más que un ingrediente, es el fundamento, es el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, que lo estudiamos como entes meramente matemáticos, en realidad es una sustancia, y el espacio-tiempo tiene propiedades dinámicas. Y tanto la geometría del espacio-tiempo como la forma que tiene de comportarse depende estrictamente o críticamente de la distribución de materia y energía que hay en ese propio espacio-tiempo. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La relatividad general nos dice con mucho detalle matemáticamente cómo se deforma el espacio-tiempo en presencia de la materia y la energía. Un espacio-tiempo sin materia y energía sería un espacio-tiempo perfectamente plano y que no evoluciona. Una vez que tenemos materia y energía, el espacio se deforma, el tiempo se deforma, y una vez que está deformado, la relatividad general nos dice cómo la materia y la luz deben moverse en ese espacio. Y estas ideas fundamentales de una teoría tan, podemos decir, elemental por el nivel básico que tiene, nos da información para percibir la materia oscura y qué impacto tiene en el universo. Y voy a poner ejemplos de ello
que son muy gráficos y nos hacen entender cómo inferimos de estos conceptos abstractos, cómo inferimos que existe la materia oscura diferenciada. Esta imagen es gráfica. Imaginad que el espacio-tiempo es una sábana plana. Esto sería un universo de 2 dimensiones, ¿vale? Por didáctica lo hemos simplificado a 2 dimensiones. Y vemos que ahí hemos puesto una estrella y aquí abajo está la Tierra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa estrella, que es muy masiva, está deformando el espacio que hay en torno a ella. Ya no es un espacio plano, es un espacio curvo, de modo que los rayos de luz que pasan cerca de esa estrella, que en este caso es el Sol, van a desviar sus trayectorias, ¿no? Esas trayectorias, que se llamarían líneas rectas en un espacio curvo o también geodésicas, esto es terminología, hacen que veamos el universo de una forma muy diferente si es un espacio curvo o si es un espacio plano, ¿de acuerdo? Dices, ya, pero esto no pasa en la realidad, esto es una entelequia. Bueno, vamos a ver que en realidad no es así. Por ejemplo, si nos fijamos en el cúmulo de galaxias de Abel, que tiene este hombre, Abel 1679, en la constelación de Virgo, próximo al centro de nuestra galaxia, bueno, pues vemos en un primer plano, aquí hay pocas estrellas, ¿de acuerdo? Aquí hay 4 estrellitas, por aquí. Los puntos o las manchas anaranjadas brillantes son galaxias supermasivas. Por supuesto, el universo es tremendamente grande, entonces en cualquier dirección que miremos habrá unas galaxias delante, otras galaxias detrás, ¿de acuerdo? Entonces, la luz de las galaxias más alejadas, cuando viaja hacia nosotros, si viajasen por un espacio perfectamente plano, las veríamos tal cual son. O no las veríamos porque hay un objeto delante que las está ocultando, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nos damos cuenta con este tipo de imagen de que la luz que nos llega de las galaxias que están mucho más lejos llega deformada. Y se ha deformado por la curvatura del espacio producida por el campo gravitatorio de todo este cúmulo de galaxias que está en un primer plano, ¿de acuerdo? Digamos que el cúmulo de Abel es cercano. Para quien no lo perciba, he marcado en este cuadrado azul un área que voy a amplificar para que sea más evidente a lo que me refiero. Las galaxias tienen unas formas, más o menos pueden ser elípticas, esféricas, pueden ser regulares, pero vemos que las galaxias azules del fondo, que son mucho más lejanas, aparecen muy deformadas, muy delgaditas y muy estiradas. Dices, bueno, es que a lo mejor las galaxias tienen esa forma, alguna puede tener esa forma, pero es sistemático que cuando vemos las galaxias más lejanas y que están ocultas detrás de un supercúmulo hipermasivo de galaxias, aparecen deformadas de una forma muy concreta, y es formando arcos. Uno no puede formar galaxias en el universo con la gravitación con forma de arco. Y aquí vemos pues un pequeño arco, aquí vemos otro, y al final parece que todas las galaxias están dispuestas en forma de un arco. Si ahora voy a ver la imagen anterior otra vez, ahora estaba un poco más pequeño, ya empiezo a ver a lo que me refiero, y es que se ve que, salvo las del primer plano que se ven perfectamente, las del fondo, es una imagen como si la mirásemos por el culo de una botella, como si nos hubiéramos emborrachado, mirásemos las galaxias por el culo de una botella y las vemos deformadas. Eso es el efecto de la gravitación producida por ese cúmulo de galaxias. Pero solamente por la materia visible de esas galaxias. La realidad es que no, porque para producir esa curvatura tan grande haría falta mucha más masa. Y de hecho, midiendo el radio de curvatura de estos arcos, somos capaces de inferir la cantidad de materia oscura que hay en esa región del universo y que no se corresponde con la cantidad de materia visible que vemos en forma de luz, que somos capaces de medir precisamente porque medimos la luz que nos viene de esas galaxias. En la imagen de la derecha que vemos es una reconstrucción por ordenador de cómo tendría que estar distribuida esa masa que no somos capaces de ver y que no sabemos quién la está originando, qué distribución tendría y qué cantidad tiene. El universo está lleno de esta materia oscura que no interacciona con la luz, es decir, que no la absorbe y no la emite, pero es tremendamente masiva, produce una gran curvatura del espacio, una gran atracción gravitatoria, y eso hace que los rayos de luz de las galaxias lejanas se vean curvados al pasar a su través. Esto es un ejemplo inmediato y fehaciente de la relatividad general de Einstein, que fue formulada hace ya más de 100 años, y es una de las, digamos, 10, 12 técnicas que tenemos para saber cuánta materia oscura hay y cómo está distribuida en el universo. Esto lo podemos hacer de forma sistemática, por ejemplo, con aparatos dedicados. DES es un observatorio, es una cámara digital de 500 megapíxeles situada en un telescopio en Chile. Esa cámara participa de una manera muy importante un grupo del CIEMAT, y lo que vemos aquí en colores rojos y azules es una imagen de una región del cielo que se ha reconstruido a partir de la técnica de las transparencias anteriores de lentes gravitacionales, y vemos que donde hay mayor densidad de materia oscura
son las zonas rojas y donde hay menor densidad de materia oscura son las zonas azules. ¿De acuerdo? Una de las primeras cosas que nos llama la atención es que en las zonas azules, como se ve aquí en esta imagen de aquí abajo, apenas hay materia visible. Vemos unas cuantas cosillas ahí en el fondo. Pero si os fijáis, en las zonas rojas, donde hay una gran densidad de materia oscura, vemos que también hay una gran cantidad de materia visible de galaxias. Y lo que sabemos ahora cuando hacemos este estudio a un nivel más general del universo es que la materia visible en realidad está clusterizada, formando grupos en torno a la materia oscura. Dado que la materia oscura es mucho más abundante que la materia visible, produce una atracción gravitatoria mayor y da lugar a que los cúmulos de galaxias se formen en torno a ella. Esta es una de las, como he dicho, una de las evidencias de la materia oscura, pero no he dicho qué es la materia oscura. ¿Qué sabemos de la materia oscura? ¿Y cómo podemos inferir qué es realmente el fenómeno físico? ¿Es un cuerpo? ¿Son partículas? ¿Es otra cosa? ¿Qué es la materia oscura en realidad? Para responder esa pregunta, bueno, primero tenemos que poner encima de la mesa qué sabemos de ella. Sabemos, como acabo de enseñar, que es difusa, forma halos que pueden ser cuasi esféricos, alojan a las galaxias, ¿de acuerdo? O sea, que es un objeto macroscópico. También sabemos que interacciona muy débilmente. Digo como los neutrinos porque forman una parte muy importante del modelo estándar del que ha hablado María, y esto quiere decir que no tienen interacciones electromagnéticas o con gluones como los quarks, no forman cuerpos así, digamos, masivos, ¿no? Como elementos químicos. Interacciona muy débilmente, esencialmente a través de la gravitación y tal vez de alguna otra interacción que sea extremadamente débil del mundo de las partículas. Y es fría en el sentido de que no es relativista, se mueve despacio. Si la materia oscura fuera relativista y se moviese a velocidades próximas a las de la luz, no formaría estos halos. Se habría desperdigado por el universo, como están desperdigados los neutrinos, formando un flujo continuo de neutrinos que no da lugar a estructuras. Pero la materia oscura sí da lugar a estructuras. Bueno, pues tenemos muchos candidatos. Pero de esos candidatos hay dos que consideramos las hipótesis más robustas. Y me gusta decir que son las más robustas, no porque hay una evidencia experimental de momento en favor de ellas, sino porque emergen directamente de dos de las teorías físicas que están más firmemente establecidas por otro tipo de experimentos. Una es la relatividad general, que produce la existencia en el universo de agujeros negros primordiales, y otras son los WIMPs, que son estas partículas exóticas procedentes del Big Bang, de materia oscura, de las que hablaba María, y que están predichas por la mecánica cuántica, concretamente por las extensiones del modelo estándar. Voy a hablar, aunque no estoy mirando el reloj, espero que no me corte la comunicación, Jesús, voy a hablar de cada una de las dos hipótesis y los esfuerzos que estamos haciendo para descubrir si la materia oscura está hecha de una, de la otra o de ambas, porque no lo sabemos, ¿de acuerdo? Agujeros negros, hemos oído hablar de ellos y los hemos visto en infinidad de películas, ¿vale? Conocemos los agujeros negros estelares que se producen en el colapso de las estrellas supernovas, pero también puede haber agujeros negros que se han formado al principio del universo en el Big Bang, en los que había densidades de extremadamente alta energía que podían dar lugar a agujeros negros. No sabemos si estos agujeros originados en el Big Bang existen o no. Lo que sabemos es que hay muchos agujeros negros y muchos de ellos están orbitando uno en torno a otro, como vemos en este gráfico que está hecho con un ordenador. Los agujeros negros son muy masivos y si están muy cerca, orbitan a grandes velocidades uno en torno al otro, próximas a la velocidad de la luz. La variación del campo gravitatorio, que podríamos decir como el campo gravitatorio de la ley de Newton, es una cosa muy estática, en realidad no es así. La velocidad es tan grande que se producen perturbaciones en el campo gravitatorio, una especie de ondulaciones en el espacio-tiempo. Es decir, esta deformación que os he dicho que existe en el espacio-tiempo no es estática, se va propagando y se propaga como ondas. Y estas ondas tienen una velocidad de propagación que es la velocidad de la luz. De modo que cuando los agujeros negros están orbitando uno en torno a otro, están perdiendo energía, haciendo bailar el espacio-tiempo. Esto es un baile de agujeros negros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si en la Tierra situamos un detector que es sensible a deformaciones microscópicas de nuestro planeta porque está siendo sacudido por ese baile de ondas gravitacionales que son perturbaciones del campo gravitatorio? Tenemos esos detectores. Bueno, LIGO fue el primero en ser construido. Virgo es un detector que, como se ve aquí en la imagen, bueno, apenas se percibe. Son dos brazos perpendiculares por los que circulan láseres de alta intensidad que son separados por unos espejos y luego concentrados, y somos capaces de medir interferencias del láser consigo mismo. Lo separamos, lo volvemos a unir. Ese fenómeno de interferencia es capaz de percibir deformaciones en la longitud de estos brazos, que miden 4 kilómetros cada uno, del orden de una milésima de la parte de un protón. La precisión de esto es imposible de imaginar, no hay quien se lo imagine. Pero aquí tengo una gráfica donde se enseñan las oscilaciones que registramos con estos detectores cuando la Tierra es deformada y abombada por estas ondas que produce la oscilación, la órbita de los agujeros negros uno en torno a otro.
Cuando los agujeros negros orbitan van perdiendo energía y cada vez van más rápido y las oscilaciones cada vez son de mayor amplitud y además veis que las ondas como que se van acercando unas a otras, cada vez son más rápidas. Llega un momento que se unen y una vez que se unen forman un nuevo agujero negro mucho más masivo. Y entonces ya, como allí no hay nada que esté orbitando en torno a otra cosa, es un simple agujero negro, todo vuelve a la tranquilidad y volvemos a tener un pequeño ruido de fondo. Esto es un detector que está en una parte de Estados Unidos, otro detector que está en otra parte de Estados Unidos y vemos que las dos señales coinciden. Esto es una señal típica de la fusión de dos agujeros negros. Y estudiando, poniendo aquí los detalles matemáticos de la relatividad general, somos capaces de saber la masa de esos agujeros negros, ¿vale? Por este detector, por poner en funcionamiento y por descubrir la fusión de agujeros negros, recibieron Weisbach y Thorne el premio Nobel en 2017. Bueno, pues desde 2015 que tienen las primeras medidas, ¿qué hemos observado en el mundo de la astrofísica de las ondas gravitacionales? En este gráfico vemos en la escala vertical masas, los puntos azules son agujeros negros, y veréis que hay, en la parte de abajo hay agujeros negros separados con una flecha que los une dando lugar a un agujero negro más masivo. Estos son todos los fenómenos de ondas gravitacionales registrados en la Tierra, son fusiones de agujeros negros. Y lo sorprendente no es que haya agujeros negros que tengan una masa del orden de 10 veces la masa del Sol, esto está en estas unidades, sino que se están detectando una cantidad muy elevada de agujeros negros con masas del orden de 30 a 40 veces la masa del Sol, incluso 80. Uno no se espera de supernovas agujeros negros tan masivos. Entonces se empieza a vislumbrar que tal vez algunos de estos agujeros negros supermasivos de 160 veces la masa solar sean candidatos a ser agujeros negros primordiales. Si algunos de estos son agujeros negros primordiales, estos podrían explicar o bien una parte o bien toda la materia oscura del universo. Esta es una de las partes más excitantes de la física y de la astrofísica moderna, de la cosmología moderna, que es la astrofísica hecha con ondas gravitacionales. La última parte de la charla, que es muy rápida porque ya no queda mucho tiempo, tiene que ver precisamente con la charla de María. El modelo estándar, basado en la mecánica cuántica y en la relatividad especial de Einstein, describe perfectamente ese 5% del universo, los átomos y el mundo macroscópico. Nos ha permitido descubrir el bosón de Higgs, que en su honor he puesto aquí esta imagen, y predice la existencia de unas partículas, digo predice porque no están detectadas, y es una continuación matemática razonable de ese modelo estándar tan preciso. Por eso tenemos una cierta confianza en que podrían existir. Serían partículas muy masivas, tremendamente masivas, que se podrían haber producido en el Big Bang y ahora estarían inundando todo el universo. Y no se han desintegrado porque no tienen en quién desintegrarse las pobres, ¿de acuerdo? Son estables. Esto no está en contradicción con lo que ha dicho María. Las partículas masivas se desintegran siempre y cuando tengan partículas más ligeras en las que desintegrarse. Bueno, pues como dije, el WIMP se llama WIMP por sus siglas en inglés, que es una partícula masiva que interacciona débilmente, es similar al neutrino. El neutrino es el primo hermano del electrón. Apenas interacciona con la materia, igual que le pasa al neutrino, que es muy difícil que se choque con la materia, pero este WIMP, en contraste con el neutrino, que es la partícula más ligera del universo que conocemos, es tremendamente masiva. Y por ello es una candidata a la materia oscura. Si tenemos una cantidad suficiente de WIMPs, podrían explicar toda la materia oscura del universo. ¿Cómo podemos saber si existen los WIMPs o no? Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es en los experimentos de Hertz. Por ejemplo, al colisionar dos protones, aquí tengo un protón y otro protón, colisionan, se desintegran y esa energía, que es enorme, puede dar lugar a estas dos partículas WIMP, que a su vez pues, pueden dejar sus señales en el detector. Y tendríamos eventos, no exactamente como estos, que si se diferencian significativamente de los procesos conocidos por estos experimentos, serán una señal singular de que hay materia oscura en el LHC. De hecho, tenemos una gran expectación de que en estos próximos años, con el nuevo modo de operación del LHC, con mucha mayor luminosidad y mucha más intensidad de haces, el LHC sea capaz de conseguir estas señales de las partículas responsables de la materia oscura. Esta es una de las posibilidades, que es producir la materia oscura aquí en la Tierra. Nosotros la producimos y la detectamos igual que hemos hecho con el bosón de Higgs. Otra posibilidad es confiar en que si esas partículas existen, se choquen una con la otra y se desintegren y la energía de su desintegración dé lugar a parejas de electrones y positrones. Este proceso sabemos que existe con muchas otras partículas, pero también podría ocurrir con WIMPs. Dice, ya, pero ese electrón y ese positrón están viajando por el espacio, efectivamente, pero podemos poner experimentos de física de partículas en órbita en torno a la Tierra, como el experimento AMS en el que participa el CIEMATI, que señalo aquí con el supercursor, que está en la Estación Espacial Internacional, y algunas de estas partículas que son de altísima energía serían registradas por AMS. De hecho, AMS, estudiando los flujos y las energías de electrones y positrones que les vienen del universo profundo, bueno, quizá no tan profundo, tiene señales que son compatibles con la producción de materia oscura. Solo que todavía esta señal no es
digamos, perfectamente conclusiva, y esto se está tratando con, bueno, pues con una cierta cautela, ¿de acuerdo? O sea que, si bien la primera forma de estudiar la materia oscura es producirla en un acelerador en la Tierra, otra es aprovecharse de colisiones espontáneas que ocurran en el universo y detectar sus productos de desintegración. Pero ya acabo diciendo, no podemos detectar directamente materia oscura que choque con un detector en la Tierra. Es extremadamente difícil, pero para mí es casi la forma más poética, y por eso quiero acabar con ella, de detectar la materia oscura, porque si los rayos cósmicos que nos llegan del universo, del Sol y de otros sitios en forma de protones, llegan a la atmósfera y producen estos fenómenos de luz, este tipo de interacción es simplemente que los protones que vienen de por ahí fuera han excitado el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera y dan lugar a fenómenos de excitación y ionización, dando lugar a estas maravillosas auroras boreales. ¿No podríamos hacer lo mismo con los WIMPs? ¿No podría ser que un WIMP chocase con un átomo y nos diese estas chispas de luz? Pues sí, efectivamente, si los WIMPs existen y tienen esa masa tan alta, podría ocurrir. Lo que pasa es que la atmósfera es tan tenue, porque es un gas, que si ocurriera, no seríamos capaces de ver aquí un puntito de un WIMP y distinguirlo del resto de la aurora boreal. Lo que nosotros hacemos es construir detectores que intentan reproducir este detector de auroras boreales. Son detectores ultra precisos, los metemos bajo tierra, varios kilómetros bajo tierra, para no tener influencia de la radiación natural, de la radiación del espacio, y buscamos precisamente que un WIMP choque con un átomo de argón, y es un choque, un rebote, como las bolas de billar, pero ese rebote produce rayos de luz, similares a los que veríamos en la aurora boreal. Y tenemos unos detectores hiperprecisos que serían capaces de registrar esos poquitos rayos de luz que se originarían en estas extremadamente infrecuentes colisiones de los WIMPs con el argón del detector. Por supuesto, para que sea un detector tremendamente denso tiene que ser argón líquido. Y para que os hagáis una idea de cómo son estos detectores, os enseño la cámara exterior, el contenedor de nuestro detector de auroras boreales cósmicas de WIMPs, que se llama DarkSide, en el que yo trabajo. Esto es una vasija de 6 por 6 por 6 metros cúbicos. Esto lo vamos a rellenar con argón licuado a cerca de 200 grados bajo cero, y en medio, ocupando prácticamente la mitad del volumen, situaremos ese detector con sensores de luz capaces de registrar microauroras boreales posiblemente producidas por estos WIMPs. Bueno, con esto acabo diciendo que, como podéis ver, yo lo que he intentado transmitir es que un 95% del universo es de naturaleza desconocida, el 85% de la materia del universo es materia oscura y es de naturaleza desconocida, y hay un gran esfuerzo teórico y sobre todo experimental por diferentes técnicas y grupos experimentales para saber cuál es esa sustancia que produce la materia oscura. Es posible que en 10 años sepamos qué es la materia oscura, igual lo sabemos dentro de 1, igual lo sabemos dentro de 10, pero lo más excitante, como escribo aquí, es la mera posibilidad de encontrar aquello que no hemos sido capaces de imaginar en toda la historia del conocimiento humano. Y aunque aquí habrá público de todo tipo, unos mayores, otros menores, esto va dedicado principalmente, esta frase, a los estudiantes de instituto, de universidad. Estáis invitadas y estáis invitados a participar en esta aventura formando parte de todos estos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por introducirnos en este apasionante mundo de la materia oscura, que desde luego nos dan ganas a todos de cambiarnos al campo de la materia oscura y ponernos a cazar WIMPs. Seguro que hay muchísimas preguntas. Si alguien quiere hacerlas ya directamente a Pablo, podéis utilizar los dos canales que os indicamos, o levantar la mano o escribirla en el chat de preguntas y respuestas. Y si no, seguro que esas preguntas salen en el coloquio final. No seáis tímidos, aquí estamos para contestar vuestras preguntas, que seguro que saldrán más adelante. Así que vamos de momento a dar paso a Jacobo, entonces. ¿Sí? Ese es el malo. Y bueno, por último vamos a dar paso a Jacobo Asorey, que nos va a hablar de el tema que falta para completar el triunvirato de campos de investigación básica, la cosmología. Vamos a dar una vuelta por el cosmos con él. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la organización de este ciclo. Y bueno, muchas gracias a María y a Pablo por la introducción del tercio de universo que conocemos o tratamos de conocer. Muchas cosas de las que han introducido ya no las tengo que dar porque han hecho una gran introducción. Y yo lo que voy a hablar básicamente es, como ha dicho Jesús, de la cosmología. Y el título es un poco
una especie de metáfora de cómo es una de los modos que tratamos de entender esta componente de energía oscura que voy a describir y que consiste básicamente en circunnavegar el cosmos. La astronomía, desde el inicio de las civilizaciones o de que los seres humanos nos agrupamos en sociedades, pues ha sido una de las principales métodos que hemos tenido para ampliar nuestro conocimiento. Siempre ha empujado, nos ha mostrado nuevos retos del conocimiento y hemos progresado muchísimo con la astronomía y nos ha servido tanto para establecer calendarios como para las charlas que estamos haciendo a día de hoy. Aparte también para tener visiones tan magníficas como, por ejemplo, ver el centro galáctico desde el hemisferio sur, en este caso. La cosmología, en resumidas cuentas, es estudiar el universo en su totalidad o tratar de entenderlo. Esto también podría incluir toda la física o todo lo que hemos dicho, pero normalmente se restringe más bien a las escalas macroscópicas del universo, que ya parte han sido introducidas por Pablo y por María, y aunque cada vez necesitamos entender todo en su totalidad porque vemos que está todo relacionado. Durante toda la historia hemos tratado de establecer modelos para el universo, por ejemplo el famoso modelo geocéntrico, que durante siglos dominó el pensamiento por lo menos muchos, era el modelo estándar, por así decir. Luego, con la revolución científica, en la cual el método científico que usamos actualmente y que es importantísimo, consiste en utilizar observaciones y datos para determinar nuestros modelos, ya nos pasamos al modelo heliocéntrico. Y esto es importante porque cuando un modelo falla, por ejemplo las leyes de Newton, pues cuando vimos que fallaba tuvimos que modelar, cambiar un nuevo modelo como la relatividad general de Einstein. Como vemos, parece ser que nos gusta describir el universo con círculos, modelos que están encuadernados en círculos. Y como ya habéis visto en las dos charlas anteriores, esto es el círculo que describe básicamente el universo actual, o al menos cómo lo conocemos en base a las observaciones que hemos realizado, algunas de las cuales ya habéis visto en las charlas anteriores. Y entonces, bueno, habéis visto María, ha estado contando con el modelo estándar de partículas, que describe lo que aquí llamo materia ordinaria, o que también lo podéis ver como materia bariónica, que es el 5% del total del contenido energético del universo, como lo conocemos. Pablo nos ha introducido cuáles han sido las evidencias y qué investigaciones realizamos para tratar de descubrir cuál es este 85% del total de materia, que es la materia oscura. Y mi charla va a ser sobre la energía oscura. Además de este contenido energético del universo, como hemos llegado a este modelo es gracias a una vez que teníamos la relatividad general de Einstein. Esta teoría nos permite básicamente tratar de modelar el universo. Y modelando un universo que a grandes escalas, os podéis imaginar escalas cósmicas, no escalas de nuestra galaxia o sistema solar, pero cósmicas. El universo parece bastante parecido, lo llamamos homogéneo, y parece lo mismo en todas las dimensiones. Utilizando o considerando esta hipótesis, podemos describir el universo y tratar de predecir el futuro o tanto describir el pasado de este universo. Y haciendo esto es como hemos llegado a este mix energético, por relacionarlo con las charlas de energía de hace una semana, del universo. Y 2/3 del universo están en forma de energía oscura. ¿Y cómo hemos llegado a cuáles han sido las principales evidencias para esta forma de energía oscura? Que, por cierto, es básicamente un fluido, podéis considerar como un fluido que es distribuido por todo el universo con densidad constante, y este círculo es lo que describe el universo a día de hoy. No siempre ha sido esto el mix energético del universo. En tiempos pasados, la materia, por ejemplo, era la componente más grande y anteriormente la radiación, por ejemplo. Entonces, esto cambia con el tiempo y tenemos maneras de ver esto. Para las evidencias de energía oscura han venido principalmente a través de lo que llamamos la escalera de distancias cósmicas. Y esto ha sido una de las principales fuentes de conocimiento a lo largo de los últimos, de la historia, pero sobre todo los últimos 3 siglos.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una de las principales maneras de entender el universo es tratar de hacer un mapa, por así decirlo, o sea, saber cómo están distribuidas las cosas. Por ejemplo, estamos en un sistema solar, cómo son las órbitas de los planetas, cuál es el tamaño del sistema solar, cuál es el tamaño de nuestra galaxia, hay otras galaxias, se expande el universo, etc. Entonces, esto empezó con medidas de paralaje. El paralaje es muy fácil, es básicamente si os ponéis un dedo y cerráis un ojo u otro, veis que el fondo cambia. Entonces, esto se ha usado extensivamente en astronomía, se llama método geométrico de determinación de distancias, y consiste en que si observamos el mismo acontecimiento desde dos posiciones diferentes, por ejemplo, entre dos lugares de la Tierra o en la misma órbita de la Tierra alrededor del Sol, en diferentes posiciones observar la posición de una estrella. Si medimos el ángulo que subtiende este paralaje, podemos determinar las distancias. Por ejemplo, esto se usó hace 3 siglos para determinar, midiendo el tránsito de Venus desde distintas localizaciones en la Tierra, cuál era el tamaño del sistema solar, que era un problema que no se había resuelto hasta entonces. Y posteriormente nos permitió establecer distancias a las estrellas más cercanas. Pero esto tiene un límite, el límite de la resolución angular. Si un objeto está muy lejos, no veremos casi movimiento. Entonces, a principios del siglo XX, Henrietta Leavitt en la Universidad de Harvard descubrió unas estrellas que llamamos cefeidas, y estas estrellas son importantes porque básicamente su brillo tiene una periodicidad, cambia de manera periódica. Son estrellas pulsantes. Entonces, de una manera, utilizando estas estrellas, podemos determinar cuánta energía emiten, y sabemos cuánto emite una estrella y medimos cuánta energía recibimos por simple geometría de una esfera, es cómo se va diluyendo la energía de esta emisión, podemos determinar la distancia a estas estrellas. Y así, con estas cefeidas, descubrimos que había otras galaxias. No estábamos en una galaxia, el universo no consistía solo en una galaxia, descubrimos que había otras galaxias, los universos isla, se llamaban. Y más adelante, ya a finales del siglo XX, este tipo de estrellas o este tipo de objetos se denominan candelas estándar, porque podemos determinar una relación estándar por la cual determinar la distancia. Hemos conseguido un tipo de supernovas, las supernovas de tipo 1, que son el resultado de una binaria de una enana blanca y otra estrella que explotan y producen esta explosión de supernova de tipo 1. Y podemos hacerlas estándar. Entonces, gracias a estas supernovas, hemos conseguido determinar distancias a objetos mucho más lejanos, y esto es lo que nos ha permitido encontrar que el universo que está en expansión, que se había descubierto con cefeidas, está en una expansión acelerada, que esto se descubrió en el año 98 con supernovas de tipo 1A y conllevó el premio Nobel de Física en el año 2011. Y como vemos, lo que se vio fue que si medimos básicamente la distancia a las supernovas y también lo que llamamos el corrimiento al rojo, que es que la luz emitida por estas supernovas cambia debido a la expansión del universo, las frecuencias a las que vemos esta emisión, podemos determinar lo que denominamos el diagrama de Hubble. Y lo que se vio fue que si modelamos el universo, porque esto se puede modelar por un modelo cosmológico, sin energía oscura, esta es la línea que obtendríamos. Y lo que se vio fue que veíamos todas estas supernovas a distancias lejanas, mucho más débiles o un poco más débiles de lo que esperaríamos en un universo solo con materia. Y entonces la explicación para esto es que tiene que haber una componente de energía oscura que es de más o menos 2/3 del universo. Y esto fue la principal evidencia. Pero no es la única evidencia de energía oscura, porque en los últimos 20 años múltiples exploraciones cosmológicas nos han permitido establecer lo que llamamos el modelo estándar de cosmología, que es el que he descrito con este mix energético, en el cual no solo tenemos observaciones de supernovas, sino que observaciones de la radiación cósmica de fondo, que debido a lo corto de la charla no voy a poder digamos, desarrollar en profundidad, pero que es una de las principales observaciones cosmológicas y seguramente la que más ha ayudado a establecer el modelo del Big Bang, en combinación con también medidas usando también reglas estándar,
utilizando la instrucción de galaxias, vemos que si esto es la cantidad de energía oscura frente a la de materia, que con bastante significancia existe o vemos una evidencia de energía oscura con muchísima significancia. Este modelo nos permite describir la historia del universo, que podéis ver en este panel. Y esta historia del universo, básicamente, es que el universo se ha ido expandiendo y inicialmente estaba en una fase muchísimo más densa y caliente. Y además este modelo tiene una componente primigenia de lo que denominamos la teoría de la inflación. Y esta teoría lo que dice es que al principio del universo hubo una fase de expansión acelerada también, en el cual también se crearon, digamos, las inhomogeneidades de materia que vemos, que somos nosotros, porque como podéis ver, el universo en escalas pequeñas no es homogéneo. Y luego pasó fases calientes, donde bueno, es el reino de la charla de María, de las partículas elementales, y se fue enfriando poco a poco. Y esto lo que permitió fue que al estar todo, cuando el universo estaba en una fase muy densa y caliente, todas las partículas, incluidos los fotones, estaban agrupados y interaccionaban entre ellos. Pero conforme se va enfriando, estos fotones pueden, la radiación queda libre y se propaga. Y esto es lo que llamamos radiación cósmica de fondo, que nos da una foto de cuando el universo era un bebé. Esto también permite a la materia evolucionar y después de distintas fases se empiezan a formar los átomos, se forman las estrellas, primeras estrellas que también colapsan en agujeros negros. Luego en las explosiones se forman los elementos químicos más allá de los que se han formado en el nucleosíntesis primordial que ocurre en estas fases. Y se forman galaxias y el universo sigue, digamos, la historia del universo continúa y en los últimos, digamos, en lo que es la mitad de la vida del universo, más o menos, 6.000 millones de años, porque el universo es aproximadamente 13.000,8 millones de años, el universo ha estado dominado por una fase, por la componente de energía oscura, que es la que estamos describiendo. Porque anteriormente esta componente es la densidad constante, por lo cual cuando el universo estaba más concentrado, las densidades de materia o de radiación eran mucho más elevadas. Pero al ir expandiendo el universo, se han ido diluyendo y al final la que domina es esta energía oscura, que una de sus principales características es que actúa como una especie de fuerza repulsiva que produce esta aceleración en la expansión. Y como podéis ver aquí, cada fase del universo la estudiamos con distintos tipos de observaciones. Aquí, como ya veremos hacia el final de la charla, es que usamos telescopios para tratar de entender la energía oscura. Podemos usar otro tipo de frecuencias o la fase temprana la estudiamos con satélites que han medido la radiación cósmica de fondo y su espectro. Y como María ha contado, pues en el CERN podemos estudiar la física de partículas elementales. Pero este modelo, os he engañado un poco, es el modelo estándar, pero no es el modelo definitivo de la cosmología o lo que explica el universo. Obviamente, si no, no estaríamos aquí aún haciendo ciencia. Hay muchas incógnitas todavía para resolver dentro del universo. Por ejemplo, todas las observaciones apuntan, o el modelo más consistente de energía oscura, porque energía oscura no hay un modelo que pueda explicar definitivamente qué es esta componente. Pero el que más consistente es con los datos es lo que llamamos una constante cosmológica. Y esto consistiría básicamente en que las leyes de la gravedad de Einstein, la ecuación que ha mostrado Pablo, tendría también una constante, que llamamos constante cosmológica, y que es la que produciría esta fuerza repulsiva de la expansión. Y es la principal componente que tenemos que dilucidar ahora, es si de verdad lambda, que es como denominamos la constante cosmológica, es la teoría que describe la energía oscura o no. Por ejemplo, evoluciona con el tiempo durante la historia del universo. Tenemos que básicamente estudiar a fondo la naturaleza de la energía oscura. También, aunque esto no es el principal objetivo de mi charla, también nos podemos preguntar cómo fue al principio de todo, lo cual esto abre múltiples preguntas. Pero básicamente lo que quiero decir aquí es esta fase de inflación que he descrito, si existió de verdad y cómo fue.
porque esto es importante porque genera todas las distribuciones de materia que Pablo ha mostrado en su charla. Y bueno, esto ya es más divertido, pero una vez que sepamos todo esto, podemos, con las leyes de Einstein, con este modelo cosmológico, podemos predecir cuál es el futuro del universo. Todavía no sabemos hasta que nos decimos el modelo. Entonces, ¿cómo podemos resolver o cómo hacemos para tratar de entender cuál es la naturaleza de la energía oscura? Pues uno de los principales métodos es cartografiados de las galaxias, que es lo que denomino circunnavegando el cosmos. Porque es muy similar, me gusta hacer la analogía de estos mapas de galaxias que generamos, son muy parecidos a los mapas que se hacían de continentes, etcétera, cuando se realizaban exploraciones marítimas, etcétera. Entonces hacemos un poco algo parecido, lo que pasa es que desde la Tierra o desde el espacio con satélites. Entonces, esto aquí podéis ver uno de los cartografiados primeros que se hicieron, el ChuDF-DRS, pero que aquí lo que podéis comparar es en azul, son las medidas reales. Podemos determinar con un telescopio, o sea, una cámara, como una cámara pero muy buena y que nos permite tener resoluciones muy buenas y llegar y magnificar la señal. Podemos establecer las posiciones angulares de las galaxias, pero también la distancia a ellas a través del corrimiento al rojo que describí anteriormente. Y aquí podéis ver, esto es una simulación, y veis que podemos modelar perfectamente cómo se distribuyen estas galaxias y por lo tanto podemos comparar con modelos cosmológicos y evaluar, por ejemplo, la energía oscura. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la energía oscura ejerce una especie de fuerza repulsiva, mientras que la gravedad es una fuerza atractiva. Entonces, el balance entre estas dos fuerzas deja una huella en esta distribución de las galaxias que son una especie de... las galaxias, como ha dicho Pablo, se agrupan en torno a la materia oscura. Con lo tanto, aunque solo podamos observar con estos telescopios a priori las galaxias, la materia luminosa ordinaria, en realidad también estamos midiendo la distribución de materia oscura. Viendo esto podemos determinar la naturaleza de la materia oscura, de la energía oscura, o si necesitamos otro modelo de gravedad que sustituya la relatividad general. Y como os ha mostrado Pablo, en el Dark Energy Survey en DES hemos podido medir la distribución de materia oscura, que en este caso se ha hecho a través del efecto de lente gravitatoria que él ha descrito, porque aparte de cambiar la trayectoria de la luz, etcétera, también cambia el brillo de la emisión que vemos de las fuentes. Y entonces, reconstruyendo esto, podemos generar los mapas de toda la materia que actúa como lente, o sea, la materia que está entre nosotros y la fuente de la emisión de luz. Y generamos estos mapas que también nos ayudan no solo a entender la materia oscura, que es uno de los principales objetivos, sino también la energía oscura. ¿Y cuál es el método principal que usamos para determinar propiedades de esta distribución que nos permitan entender la energía oscura? Pues es parecido, es básicamente el uso de la estadística. Es un poco, aunque el ejemplo no es muy bueno porque no son muy populares, pero es muy parecido a hacer encuestas o a tratar de entender... comportamientos a través de encuestas, pero aquí es a través de la materia. Entonces, un método, y ahora voy a mostrar un vídeo, es la medida de cómo, con qué frecuencia dos galaxias a una distancia determinada pueden estar juntas. Entonces aquí muestro esta simulación, que bueno, esto en realidad el principio nos muestra una no homogeneidad en tiempos del universo temprano, que debido al acoplo con fotones emiten unas ondas del fluido que también podemos usar para determinar distancias, que son las reglas estándar que he mostrado antes. Entonces esto genera un patrón en la distribución de materia, que llamamos oscilaciones acústicas de bariones. Y entonces, bueno, ahora surgirían todas las galaxias. Esto solo actúa en la materia bariónica, lo que pasa es que la materia oscura también sigue esto por atracción gravitatoria. Tenemos las galaxias. Y entonces aquí empezamos a medir. Entonces lo que veis vais a ver, medimos a una separación dada estas dos galaxias, entonces contamos cuál es la frecuencia con la que dos galaxias se encuentran a una distancia determinada.
Como podéis imaginar, esta frecuencia va a ser muy alta en distancias cortas porque la gravedad tiende a agrupar las galaxias y la materia. Entonces, entonces hacemos esta medición con todos estos mapas y catálogos y generamos esta medida que tenemos maneras de describir con modelos cosmológicos y determinar cuál es la naturaleza de la energía oscura, tanto por la distribución como midiendo las oscilaciones acústicas de bariones, que tiene una escala determinada que nos permite también estimar distancias. Entonces, ya casi para terminar, el futuro de la cosmología, o presente también, pero básicamente es en continuar tomando este tipo en completar el cartografiado del cielo, circunnavegar del todo el cosmos, por así decir. Entonces tenemos, como ha mencionado Pablo, el Dark Energy Survey, que actualmente está finalizando el análisis de los datos intermedios, que es un telescopio óptico, obviamente mucho más sofisticado que la cámara de un teléfono móvil, pero que es tomar imágenes en visible del cielo y determinar esta distribución de galaxias. O se va a lanzar el satélite Euclid, también en el CIEMAT somos parte, en esta década, que es una colaboración europea de la Agencia Espacial Europea que medirá en infrarrojo estas galaxias, con lo cual, como el corrimiento al rojo nos da un indicador de a qué distancia están, cuanto más al rojo, cuanto más desplazamiento hacia longitudes de onda largas, más vemos podemos llegar a distancias más lejanas. Entonces, este satélite en infrarrojo. Pero aquí lo importante es que vamos a afrontar esto desde múltiples puntos, múltiples frecuencias. Por ejemplo, telescopios de rayos gamma, tanto en el espacio como en tierra, para distintos espectros, que son los fotones más energéticos, o también con radiotelescopios, que como la longitud de onda es mayor que en infrarrojo, etcétera, aún podemos acceder a escalas, digamos, a las escalas cosmológicas en las cuales se formaban las primeras estrellas y las galaxias, con lo cual tendremos casi el cuadro completo, circunnavegar el cosmos. Y esto es en esta década ya hay múltiples experimentos funcionando. Y además tenemos ahora otro tipo de mensajeros, las ondas gravitacionales que ha descrito Pablo, que también nos permite medir, por ejemplo, distancias a estas binarias que él ha descrito, que nos permite también estimar cómo se expande el universo. Entonces, todas estas observaciones nos van a permitir dilucidar qué es la energía oscura o la naturaleza. O al menos, y esto es lo que yo creo que en esta década sí que puede pasar, es si el modelo de energía oscura se puede describir por una constante cosmológica o definitivamente no lo describe, porque encontramos que los datos son inconsistentes con esta constante cosmológica. Y entonces, bueno, queda mucho por descubrir sobre la energía oscura, pero tenemos un plan en marcha para tratar de entenderlo, en combinación, obviamente, con lo que han descrito María y Pablo en sus charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Desde luego, creo que todos los que somos científicos o que hemos tenido en algún momento interés por la ciencia, al menos fue mi experiencia, la primera curiosidad que uno siente es por mirar a las estrellas y pensar qué hay ahí. Eso creo que es algo común en todas las disciplinas científicas, aunque uno acaba dedicándose a las partículas o a la biología o a la geología, creo que esa es la curiosidad primigenia que hemos sentido todos. Así que gracias por llevarnos de paseo por lo que nos queda de conocer en esos dominios. Tenemos ya unas cuantas preguntas en el chat. Os sugiero que son preguntas que podemos lanzar en general a nuestros tres ponentes. Así que si queréis... ¿Dejo de compartir o...? Sí, para que se os vea a los tres perfectamente. Tenemos preguntas en el chat que pasaremos. Os recuerdo que también si queréis hablar y hacer vuestras preguntas, podéis levantar la mano y os daré paso. De verdad, no seáis tímidas o tímidos, aquí no hay preguntas tontas, estos son campos muy especializados y aunque los tres ponentes lo han hecho muy bien y muy sencillo, seguro que han quedado muchísimas dudas que estarán encantados de resolver. Pasamos, hay una pregunta aquí en el chat, vale, bueno. La primera, David pregunta,
Buenas tardes. Yo no entiendo muy bien por qué los neutrones libres se desintegran al cabo de unos 5 minutos, pero cuando están en los núcleos son estables. Muchas gracias. Si me dejas, la respondo yo, ¿vale, Jesús? O sea, por supuesto. Bueno, lo primero, esta realmente es una pregunta de nuclear casi, ¿vale? Pero es que voy a aprovechar porque me he dado cuenta, he vuelto a compartir, ¿vale? Bueno, pues los neutrones tienen una vida media de 15, creo que son 15 minutos, no 5, pero realmente la reactividad, la desintegración beta, que es una forma de radiactividad, es una de las formas que tiene, es la desintegración de un neutrón, efectivamente, dentro del núcleo que evoluciona. O sea que, o sea, déjame reformular tu pregunta, ¿de acuerdo? O sea, estás pensando por qué se desintegran cuando están libres y cuando no. Bueno, al final, acuérdate que las cosas en la naturaleza tienden a evolucionar a estados más estables, cuando hay una mejor circunstancia energética. No todos los núcleos son estables, los hay que son inestables, y una de las formas que tienen los núcleos de comportarse de forma reactiva es precisamente la desintegración de neutrones por la fuerza electrodébil. No sé si te he respondido la pregunta en parte, aunque sea una pregunta de nuclear, no es tan más que estoy saliendo un poco de mi campo y a lo mejor es una pregunta más para uno de los otros retos. Pero vamos, no sé si estáis viendo, estoy intentando compartir el diagrama de la desintegración beta para que veas a lo que me refiero. En vez de dejarlo, si queréis hacerlo así un poco tertulia, ya que... Perfecto, adelante. Voy a utilizar tritio, que es beta decay fundamentalmente, para abundar más en lo que ha dicho María, que es perfectamente correcto. No hay que entender el neutrón como una bola de billar rígida que se tiene que comportar igual cuando está solitario o cuando está en núcleo atómico. Puedes pensar más en el neutrón como quizá una gota de agua que tiene unos componentes y además es una cosa como muy dinámica. La razón por la que el neutrón libre se desintegra es porque tiene un quark down de más que es un poquito más pesado que el A y se puede desintegrar el down al A, entonces el neutrón se convierte mágicamente en un protón. Lo que pasa es que cuando está rodeado de otros protones y otros neutrones, ahí hay muchos ups y muchos downs que están charlando entre sí a través de gluones, y no está claro que sea un buen negocio que el down se transforme en un up energéticamente. A veces ocurre que no por el hecho de que sobre un poquito de energía cuando se desintegra el down, eso le beneficia al núcleo, que es lo que estaba comentando María. En realidad todo esto es una cuestión de simetría. El modelo estándar es la teoría de la simetría. Entonces, si tú estás en un estado que es aproximadamente simétrico o más simétrico que otro, tiende a estar en ese estado. Un protón no lo es en el sentido que se puede desintegrar el quark-down. Es una transición que está perfectamente conocida. Pero cuando estás en el contexto de un núcleo, esos pequeños cambios de niveles de energía son tremendamente complejos y no necesariamente favorables. Pero como bien ha dicho María, no quiere decir que estén prohibidos. El tritio, por ejemplo, es un hidrógeno pesado con 2 neutrones y un protón. Y no es que el neutrón ahí no se desintegre, simplemente tiene una probabilidad más baja de desintegrarse. El tritio tiene una vida media de 12 años y bueno, pues los neutrones de vez en cuando se desintegran, el tritio se transforma en helio 3, emite un neutrino y un electrón. O sea que las cosas no son o sí se desintegra o no se desintegra. Pero tiene que ver con la simetría del estado inicial y del estado final. Es complejo y por eso es bonito. Si no sería aburrido. Otra pregunta de David que nos había formulado antes. Tampoco entiendo muy bien por qué el muón y el tau son partículas efímeras, pero el electrón y los distintos neutrinos no lo son. Muchas gracias. Te contesto una primera parte y luego seguro que Pablo ahonda en mi respuesta. A ver, cuento con ello, ¿eh? O sea, te voy a dar la parte fácil. Porque voy a utilizar una cosa que ha dicho Pablo antes, que es lo primero, bueno, pues que las partículas se desintegran en partículas con menos masa. El muón se desintegra efectivamente en electrón y dos neutrinos. Un electrón no podría desintegrarse en un muón.
¿De acuerdo? Eso es, te doy la respuesta fácil. Y ahora le paso a Pablo que te dé la respuesta complicada haciendo trampa absolutamente. Bueno, déjame que diga otra cosa más. Por cierto, que una de las cosas para no darle toda la parte complicada a Pablo, realmente el hecho, esto no, tenéis que entender que he intentado resumir muchísimo en muy poco tiempo, con lo cual hay muchas cosas que me dejan en el tintero. Una de las cosas que realmente queremos entender es por qué hay 3 familias de partículas. O sea que, aparte de la pregunta lo que estás preguntando sobre cómo se desintegran, por qué unas son estables, por qué otras no son estables, realmente el hecho de por qué hay 3 familias de partículas es uno de los grandes misterios que queremos resolver. Lo tenía escrito en una transparencia que al final quité por no pasarme de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no, es una pregunta muy interesante. Déjame ponértelo así y ahora sí que le paso a Pablo. Yo iba a decir que porque yo tengo en modo de espejo el vídeo, para mi tesis doctoral. Yo creo que está al revés. No, lo estamos leyendo bien y por eso te lo estaba pasando, por cierto. Esto tenía trampa. Porque era sobre el leptón tau, entonces yo también era un experto en el leptón tau, pero ahora está muy bien. Pero lo curioso de esta tesis no es que va sobre el leptón tau, de 1996, de la época en la que no había teléfonos móviles. Entonces, nada, no tengo más que añadir. Pues son casi batallitas. Tenemos una pregunta de Gonzalo, que va por otros, Gonzalo Fernández, que pasa a otro tipo de preguntas. La gran mayoría de trabajos relacionados con estas ramas de la física son de investigación, ¿no? Está para los 3. Sí, bueno, si puedo... María, el micro. María, el micro, que no te escuchamos. Ya, estoy compartiendo, perdón, tenía tantas transparencias que no he podido contaros que esta me la he comido. A ver, voy a reinterpretar un poco tu pregunta y luego yo creo que le pasamos a Jacobo y a Pablo y a Jesús para que complementen más. Bueno, hombre, evidentemente nosotros somos investigadores, pero una cosa que me gustaría comunicar, que no he podido hacer en la charla, que lo hago muchas veces, por ejemplo, cuando doy charlas en instituto, es que hacemos investigación, pero esto tiene un efecto en la sociedad. Hay algo que se llama transferencia tecnológica, que hace que, aunque parezca todo investigación básica, realmente no se queda aquí. La física médica y la física de partículas están íntimamente relacionadas. Luego, incluso Pablo puede, yo creo que decir algo más de ahí sobre detectores de argón y demás. Estas cosas que te estoy mostrando aquí son aplicaciones de cosas, de experimentos, de tecnología desarrollada en el CERN para experimentos como los nuestros, aplicadas a la flor que ves, a física médica. Las pantallas, que sepas que las pantallas táctiles son una cosa que se desarrolló en el CERN. La criogenia también tiene aplicaciones que utilizamos para aceleradores, también tiene aplicaciones experimentales y por último hay hasta aplicaciones en cosas como el mundo del arte. O sea que aunque sea solo investigación, que entiendo con eso que te referías, querías decir que era solo investigación básica, hay una conexión muy profunda con la transferencia tecnológica y con el avance de la tecnología y con el efecto que tiene nuestra investigación en el día a día de mucha gente. Bueno, yo por mi parte diría que el solo investigación es un poco... Pablo, acércate un poquito, que Sí. se corta la voz. La investigación básica, efectivamente la sociedad no podría vivir solo con investigación básica, ¿de acuerdo? Pero para mí es evidente que no puede vivir sin investigación básica porque es conocimiento. Uno no ve los efectos del conocimiento en su generación porque está tan familiarizado con todo lo que le rodea que ni siquiera piensa que sea conocimiento. Pues tendría que transponerse unos cuantos miles o decenas de miles de años al pasado para darse cuenta hasta qué punto su vida está influida por el conocimiento acumulado. Y no me refiero a las comodidades de Internet los teléfonos móviles y una serie de cosas que tienen un impacto evidente y que nosotros no seríamos lo que somos si no fuera por ello. Pero el mero hecho filosófico, si quieres, de ser seres humanos,
Y quizá la forma mejor de entenderlo es si uno intenta plantearlo en términos paralelos con el arte. Uno puede plantearse, ¿podríamos quitarle el arte, la cultura a la humanidad y estaríamos en el mismo sitio? No, la respuesta es como muy evidente. Es que estupidez acabas de decir. Bueno, el arte es una forma de expresión, tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, no sé, preguntas sustanciales sobre nuestros orígenes y nuestro posible futuro, y forma parte de un todo. Yo creo que el conocimiento tiene una parte, si quieres, de impacto tecnológico, pues igual que los positrones predichos por Dirac en los años 30 y que ahora sirven para diagnosticar cáncer, pues su época quizá no eran suficientemente valorados, pero eso también refleja el descubrimiento por un intelecto, en este caso el de Dirac, que es excepcional, de la antimateria, una cosa que no se sabía que existía, ¿no? Quiero decir con esto que el conocimiento no solamente abre la puerta a avances tecnológicos que pueden mejorar nuestra vida, sino que abre la puerta a separarnos de la ignorancia, de la superstición, y eso, si está bien encaminado a través de una buena educación, nos hace ser independientes. Alguien puede decir que hoy día no somos independientes porque no tenemos juicio crítico, porque el sistema educativo no ahonda en ciertos aspectos de la humanidad. Pero bueno, yo sigo teniendo esa idea de que quizá con el tiempo y bien enfocado, un conocimiento bien fundamentado, acompañado de una buena educación y un pensamiento crítico y una forma, como ha dicho Jacobo, científica de hacer las cosas, nos llevaría a ser mejores personas. En el mismo sentido que el apreciar la literatura, el arte, la escultura y otra serie de aspectos del arte y de la cultura, pues nos hacen ser quienes somos como seres humanos. Yo no me imagino la humanidad sin todo ese bagaje cultural y tampoco me la imagino sin el conocimiento, al margen de los nada desdeñables avances tecnológicos que todo lo que hacemos conlleva. Y si me permitís añadir a mí algo también, ten en cuenta, Jorge, te llamabas el que ha hecho la pregunta, no te recuerdo, Gonzalo. Ten en cuenta que los tres ponentes y servidor pertenecemos a un centro de investigación, entonces nos dedicamos precisamente a eso, la investigación básica. Eso no quiere decir, soy consciente de que hay muchos estudiantes entre la audiencia, eso no quiere decir que estudiar física sea necesariamente dedicarse a la investigación, ni mucho menos. De hecho, yo creo que somos pocos en realidad los que acabamos dedicándonos a la investigación en muchísimos campos de física aplicada, muchos de ellos también, como decía María, relacionados con aplicaciones de conocimiento directo que salen de estos proyectos. Entonces, no solo investigación, no solo de investigación vive el hombre, pero la investigación es ciertamente, como decía Pablo, un campo precioso y muy, muy necesario. Sí, yo añadir, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho todos, que siempre hay aplicaciones tecnológicas, digamos, secundarias dentro de la investigación que luego acaban siendo prioritarias en la vida, que por ejemplo la revolución científica de hace siglos ha sido vital para que ahora tengamos un nivel de, digamos, de pensamiento y eso en el cual ha sido fundamental. Y, por ejemplo, en lo que ha dicho Jesús, un ejemplo muy práctico en cosmología, como he dicho, lo que hacemos, mucho del trabajo que hacemos es estadística, entonces manejo de muchos datos y análisis estadístico, minería de datos, etcétera, que ahora mismo, a día de hoy, en la industria, digamos, moderna, es una de las principales herramientas. Entonces, todo está interconectado. Y aparte, un aspecto positivo es que siempre, o sea, cuando hacemos investigación básica, siempre se encuentran nuevas preguntas que nunca se sabe a dónde nos van a llevar, ¿no? O sea, siempre, si no miramos, nunca vamos a descubrir nada nuevo. Tenemos una pregunta de Pablo con la mano levantada, que si quiere intervenir te voy a ver, un momento. Pablo, si quieres abrir el micrófono y hacer la pregunta, puedes hacerlo. Pablo a la de una, Pablo a la de dos. Si no, pasamos a la siguiente pregunta del chat. Ay, Pablo, parece que se ha abierto el micrófono ahora. ¿Me escucháis ahora? Sí, perfectamente. Ah, vale, gracias. Adelante. Yo quería saber si podéis decir algo sobre, en la materia ordinaria hay una pasarela entre materia y energía, con la famosa fórmula de Einstein. Entonces, entre la materia oscura y la energía oscura, o bien entre alguna de las dos con la ordinaria, ¿hay pasarelas también de que se pueda
equivaler de una manera a una u otra, o no sabemos. Gracias. No sé quién quiere contestar. Sí, más que pasarela, digamos, podemos entender que la materia y la energía son facetas de la misma sustancia, si quieres, ¿de acuerdo? Más que una pasarela que lleva de un sitio a otro, ¿de acuerdo? La relatividad especial lo único que nos dice es cómo, digamos, qué reglas hay que respetar cuando uno transforma energía en materia y materia en energía, pero eso ocurre a las escalas microscópicas de forma constante, en fenómenos que percibimos y en los que no percibimos, pero son medibles, por eso sabemos que eso ocurre así. La energía oscura, esto tendría que responderlo Jacobo. Al no saber exactamente qué tipo de, digamos, energía, por las propiedades que tiene, pero qué tipo de energía que es, o yo al menos no lo sé, no sabría decir hasta qué punto uno puede aplicarle esos principios de la relatividad especial. Pero la materia oscura, por ir un poco más, depende de qué sea. Si la materia oscura son partículas elementales convencionales, les afecta la relatividad especial de Einstein del mismo modo que le afecta a los electrones o a los neutrinos o a cualquier partícula, ¿de acuerdo? Y de hecho pensamos utilizar esa propiedad para detectarla en EHC o en AMS, en el espacio, en cualquier sitio. De hecho, cuando uno colisiona protones y produce materia oscura en forma de partículas, hipotéticamente, está poniendo a trabajar esa igualdad que llamas pasarela de E igual a mc cuadrado. Y en ese sentido la afecta de igual manera. Pero tampoco hay que entenderlo como que la materia oscura es una contrapartida directa de la energía oscura en el sentido de que la luz es la contrapartida de las partículas. Esa dicotomía no es correcta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, son fenómenos físicos diferentes. Si la materia oscura, por el contrario, son agujeros negros primordiales que están hechos de energía, de fluctuaciones de energía del vacío cuántico, pues depende de los detalles de cómo estén hechos esos agujeros negros, y uno puede aplicarles de cierta forma esa relación de igual a mc cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que es interesante o lo que es importante es si vamos a intentar, digamos, utilizar ciertos conceptos, saber a qué ingredientes los estamos aplicando, porque si no estamos especulando. Y la ciencia, la especulación está bien para intentar ver por dónde tiene que ir uno, pero no para sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo especular sobre, bueno, qué pasa si evaporo un agujero negro primordial. Puedo saber qué pasa si evaporo un agujero negro no primordial, estelar, ¿vale? Pero yo quizá la gente que hace Dark Energy sí lo sabe. Yo no sé qué pasa si evaporas un agujero negro primordial, ¿sí? Que es donde uno podría aplicar ese igual en este plano. Jacobo, ¿algo que añadir? Sí, respecto a la energía oscura, solo que como estamos tratando de entender lo que es, así que hay ciertos modelos en los que hay una cierta interacción entre energía oscura y materia oscura, pero a día de hoy no son los más favorecidos por las observaciones y han sido propuestos pues, para resolver ciertas tensiones, pero pero bueno, eso es lo que tenemos que ver, o sea, es seguir investigando para ver cuál es. Y también depende, como ha dicho Pablo, de qué es la materia oscura, porque hay determinados modelos de materia oscura que no se podría y otros que sí. O sea que... Tenemos 3 preguntas más, vamos a intentar responder a estas 3 y vamos cerrando, pues nos quedamos aquí hasta las 10 de la noche. Una de ellas de Santiago Cervera dice: ¿todos estos metaconceptos cuasi filosóficos del mundo cósmico pueden ayudar al control de la fusión como fuente energética de la humanidad? Esta la voy a responder yo rápido. Creo que no hemos hablado de filosofía en ningún momento. Son 3 científicos que han presentado resultados basados en experimentos, en observaciones. Entonces, casi llamarlo filosófico es un poco complicado. Y con respecto a la fusión, pues esto no corresponde tampoco a este seminario. Estuvimos en un seminario la semana pasada precisamente sobre retos energéticos, donde se habló de la posibilidad de usar la fusión como fuente de energía. Y aquí tenemos a nuestra compañera Isabel García Cortés, que es una experta en el tema. Pero como digo, no es algo que nos corresponda. Si tienes dudas, en cualquier caso, sobre esto, te emplazo a escribir a la dirección que mencioné al principio, sc2020@cienmac.es, y dirigiremos tu pregunta a quien pueda responderla de forma adecuada.
Otra pregunta más, de un anónimo. Teniendo en cuenta que la materia y la energía oscura conforman la parte desconocida del universo, supongo que la antimateria entra dentro del 5% conocido. ¿Se podría profundizar un poco más en este tipo de partículas y qué papel tienen en el universo? Muchas gracias. ¿Quieres que conteste yo esta? Tú misma. Bueno, lo primero es que la antimateria es algo que, sobre todo yo creo que por determinadas novelas, determinadas películas, es algo que suena mucho más misterioso de lo que, bueno, mucho más oscuro, si quieres, para el público de lo que es la antimateria. Son compañeros de las partículas que tienen la carga opuesta. Es decir, hace un momento Pablo ha mencionado el positrón, postulado en su día y que ahora se utiliza en física médica. Por ejemplo, el positrón es la antipartícula, la antimateria correspondiente al electrón. Y es algo que es que, de hecho, controlamos también, que es que se utiliza en física médica. Un PET es tomografía por emisión de positrones. Yo te lo digo para que te hagas a la idea de que no es que sí, efectivamente está entre el 5% del que hablábamos, parte de ello es antimateria. Entonces, ¿dónde está y por qué también se habla tanto de la antimateria? ¿Por qué es tan misteriosa? Bueno, pues porque una de las grandes preguntas que tenemos que responder, que pues no nos da tiempo a cometer todos los grandes retos en 15 minutos por persona, es ¿por qué, sí, la antimateria y la materia, como ya te digo, son pues, dos caras básicamente de la misma moneda? ¿Por qué a día de hoy queda materia en el mundo mucho más que antimateria? Entonces, es una de las cosas que se estudian en diversos experimentos, no solamente los del LHC por el mundo y en concreto también en CMS, pero hay uno de los 4 experimentos que mencioné antes del LHC, que se llama LHCb, que una de las cosas en las que se especializa es intentar entender la diferencia entre materia y antimateria. Pero con esto te quiero pasar 2 cosas. Una, que antimateria no es algo solamente de Dan Brown y súper misterioso, que de hecho los positrones y los PET es algo que controlamos bastante, bueno, que si vas a un hospital hay antimateria, vamos, no es algo tan esotérico, esa es la palabra que buscaba antes. Y por otro lado, que a la vez, que parte de tu pregunta, ¿por qué en el universo por qué tenemos materia y no antimateria? ¿Por qué no están al 50-50%? Es otra de las grandes preguntas de la física ahora mismo que esperamos contestar pronto, pero que es algo en lo que estamos trabajando activamente para intentar responder. Y no sé si Jacobo, Pablo o Jesús quieren matizar lo que yo acabo de decir. Nada más que decir. Bueno, antimateria no solo tenemos en los hospitales, por cierto, ahora mismo nos está atravesando antimateria. Sí. De hecho, si pones la mano, sí. Lo típico, si pones la mano así extendida, te atraviesa antimateria y no te pasa nada. Una pregunta muy rápida que ha salido en las últimas, y te hemos pasado a la última después. Buenas tardes. He leído siempre que los fotones no tienen masa, pero también he observado que hay ciertos casos en los que se trata como si tuviese una masa ínfima. Y hace notar que habría unas contradicciones en las ecuaciones. Yo respondo muy rápido a esto. Yo no soy consciente de ningún modelo donde el fotón tenga masa, con lo cual no. Efectivamente sería una contradicción, pero yo no soy consciente de ninguna. Si me equivoco, corregidme, compañeros, pero veo que no, con lo cual, pues no, quédate tranquilo que ahí no hay contradicción. Y la última, de David, entiendo que para detectar la materia oscura se necesitan detectores especiales. ¿Existe ya alguno en el LHC para este propósito? Muchas gracias. María, Pablo. Realmente Pablo te lo ha dicho ya. O sea, buscamos materia oscura en el LHC, ¿vale? Y la buscamos de distintas formas. Por ejemplo, y esto también he intentado soltar yo la frase, lo que pasa que a la velocidad a la que hablaba no se ha oído mucho. Por ejemplo, buscamos la conexión entre la materia oscura y el Higgs. Lo hacen CMS y Atlas, o sea, el mismo experimento que más o menos he utilizado como ejemplo, busca materia oscura. Y ahora pasamos a Pablo para que te profundice más, pero se puede buscar, no hace falta un detector especial, utilizamos los que tenemos. Es que no tengo nada que añadir, ya lo has contestado tú. Si no es capaz de producir materia oscura, como se puede producir otro tipo de partículas supersimétricas, pues se utilizan los detectores que ya existen, en principio CMS y Atlas, aunque quizá también el LHC y ALICE tendrían una cierta capacidad de hacerlo, y son los mismos detectores porque al final las partículas del estado final que son detectables son las partículas convencionales
y las que no son detectables hay que detectarlas de forma indirecta a través de los métodos de análisis que ya se utilizan. O sea, que realmente solo quiero hacer un comentario al tema de la masa de la luz, porque me toca un poco la fibra. El comentario ese de que si se trata como onda o corpúsculo, no hay que entender que cuando algo sea un corpúsculo es una pelotita que tiene un radio y tiene masa. El concepto de partícula en mecánica cuántica es muy complejo. La mecánica cuántica no dice nada ni de la forma ni del tamaño. Puede haber un tamaño análogo, clásico, una serie de cosas, pero en realidad una partícula es un objeto que tiene unas simetrías fundamentales y unas leyes de conservación y ya está. Entonces, el que tú lo trates como partícula o como onda depende de que enfatices, digamos, una cierta parte u otra de las ecuaciones, pero no quiere decir que la luz tratada como corpúsculo sea una pelotita con masa, ¿de acuerdo? Cuando escuches hablar de fenómenos de interferencia y hagas un tratamiento ondulatorio o corpuscular del experimento de las dos rendijas, si es corpuscular no quiere decir que la luz sean pelotitas con masa, pueden ser pelotitas sin masa, perfectamente. Si la luz tuviera, la medida de la masa de la luz da valores extremadamente pequeños, de límites, no se ve que tenga masa, pero si la luz tuviera masa habría un problema conceptual y es que tú podrías subirte en un fotón y entonces la velocidad de la luz no sería la máxima velocidad. Y tendríamos un problema serio con la simetría fundamental en la que se basa toda la física de partículas. Pues obviamente toda la física del HC y la de otros aceleradores se habría desmoronado hace bastante tiempo si realmente el modelo estándar no fuera, por ejemplo, invariante Lorentz, que es una simetría fundamental de naturaleza basada precisamente en el hecho de que la luz no tiene masa. Si tuviera masa, todo esto se vendría abajo. O sea que hay, digamos, argumentos teóricos y experimentales indirectos que nos ayudan a afirmar con una cierta confianza que la luz no tiene masa. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar esta sesión tan interesante y tan apasionante. Os están dando las gracias y la enhorabuena por aquí varios de los espectadores en el chat, que ha sido muy interesante, que patatín. Así que muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a los tres, a María, a Pablo y a Jacobo por habernos deleitado esta tarde con tres charlas estupendas que yo creo que nos han dado una visión muy, muy completa de lo que falta por saber a nivel de investigación fundamental a día de hoy. Creo que era muy difícil hacerlo en tan poco tiempo y ha sido estupendo. Y yo en mi nombre, en nombre de Isabel y de Rocío como organizadores de estos 3 días de seminarios que hemos disfrutado, desde luego un orgullo tener a investigadores de esta calidad entre nosotros. Y para todos los espectadores, por supuesto, muchísimas gracias también por participar. Sin vosotros, desde luego, esto no se podría hacer. Hemos llegado a tener hasta 75 personas conectadas a la vez, que para un seminario de este estilo es todo un éxito. Soy consciente también de que hay muchos estudiantes, entre los estudiantes de bachillerato y de eso, entre los espectadores. Ya no quedan más actividades abiertas al público, pero tenemos todavía un par de actividades de seminarios de orientación académica, si no me quiere estudiar. El jueves tenemos precisamente el de futuros físicos, como aquí los 4 que estamos delante, y que esperemos que os sirvan de orientación y que os sirvan de ayuda cara al futuro. Aquí tenéis el enlace de del grupo, precisamente, al que pertenecemos los 4, CFP, Tema Física de Partículas.es, y aquí tenéis también el enlace a una encuesta que hemos creado para que nos deis vuestra opinión, anónima, por supuesto, podéis ponernos verdes, o no, esperemos que no, sobre el resultado de estos seminarios y el resto de actividades para poder aprender de ellas y ofreceros lo mejor para el futuro. Así que muchas gracias a todas y a todos y esperemos veros en otras ocasiones. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.